Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar una cuestión de la convocatoria de julio del 2021 que es muy ilustrativa de aplicación directa de los conceptos aprendidos y desarrollados en el tema 8 del temario Reacciones Redox. La cuestión nos dice: teniendo en cuenta los potenciales estándares de reducción, siempre nos darán potenciales estándares de reducción y en toda la bibliografía que busquemos y en todas las tablas tendremos los potenciales estándares de reducción, que son los que se han obtenido experimentalmente al enfrentarlos con el electrodo estándar del hidrógeno. Dice, predecir si tendrá lugar alguna reacción cuando se mezcla una disolución 1 molar de nitrato de plata con otra de nitrato de hierro 2. Bien, tendremos en disolución una ensalada de iones en los que entre ellos tendrán que interactuar de la manera que realmente se pueda, siempre teniendo en cuenta las reglas de las reacciones de oxidación-reducción. En este caso concreto tenemos la plata y el ion nitrato. Estos son los dos electrones que se enfrentan en esta primera posibilidad de la ensalada que tenemos de iones dentro de esta disolución. Esta reacción entre estos dos no se puede producir según los datos porque la plata se tiene que reducir, pero el nitrato también se tiene que reducir hasta NO2. Por lo tanto, si los dos se tienen que reducir o se reducen según los potenciales estándares, está claro que no se podrá producir ninguna reacción redox, porque para que se produzca una reacción redox, uno tiene que reducirse y otro tiene que oxidarse. Por lo tanto, en este caso concreto, en el primer caso de las posibilidades que ahora veremos de todos los iones que están dentro de la disolución, este primer caso de reaccionar la plata con el nitrato no es posible precisamente porque los dos tienden a reducirse y por lo tanto no puede ser posible una reacción redox con una oxidación y una reducción al mismo tiempo. Veamos un segundo caso. Un segundo caso podría ser el ion plata con el ion hierro 2. Aquí en este caso la plata tiende, como hemos dicho, a reducirse. Por lo tanto, si ella se tiene que reducir, lógicamente el ion hierro 2 se tiene que oxidar. Veamos si esta posibilidad, con los datos que tenemos, se puede producir. Las reacciones serían: el ion plata pasaría y se reduciría a plata metálica, por lo tanto, esta sería la reacción de reducción y esta sería obligatoriamente la reacción de oxidación y se tendría que oxidar desde el hierro 2 al hierro 3+, que tenemos los potenciales determinados, aunque estén en reducción, pero podemos utilizarlos con su inversa, la oxidación. Ahora comprobaremos el método para hacerlo. Por lo tanto, ajustamos las cargas, aquí realmente hay más un electrón y aquí hay menos un electrón, porque aquí quitamos un electrón, le damos un electrón a esta carga positiva y se nos queda con 0 cargas, y aquí tenemos 2 cargas positivas, le quitamos otro electrón y por lo tanto aumentarán las cargas positivas en el núcleo y por lo tanto habrá 3 cargas positivas, las 2 iniciales menos la que le hemos quitado ahí. Están los átomos perfectamente digamos ajustados, sumamos y entonces tenemos esto más Fe2+, esta es la reacción completa para dar la que será, que ahora comprobaremos si se da o no se da. Esta sería la reacción que hipotéticamente podría presentarse al enfrentarse los iones plata con los iones hierro 2+. Si esta se reduce, esta se tiene que oxidar. Vamos a ver con los datos que tenemos de potenciales la posibilidad. ¿Cuál es el potencial estándar de la plata de reducción? Pues más 0,80.
Y esta reacción es justamente la reacción de oxidación, que es la contraria de la reacción de reducción que nos dan los datos. Por lo tanto, podemos poner aquí, invertir ese potencial, que sería el que correspondería a esta reacción. Y, igual que hemos hecho aquí, sumar las dos reacciones, pues sumar los dos potenciales en este caso. Ahora os comentaré un tema determinado. Al hacer esta suma, aquí nos da 0,03. 0,03 es mayor que 0, pues según las reglas de espontaneidad y de producción de reacciones redox, esta reacción, como el potencial de la pila en cuestión que nosotros, o de la pila o de las reacciones entre los iones que estamos ahora, digamos, analizando, es positiva, luego esta unión de iones de plata y hierro 2 se producirá utilizando los datos que tenemos de los potenciales individuales de reducción, y nos daría un potencial de la pila mayor que 0, y por lo tanto sí que se podría producir esta reacción dentro de esta ensalada de iones que tenemos. Otra posibilidad de reacción entre los iones que tenemos en la disolución correspondiente sería la de enfrentar los iones nitrato con los iones F2+. Como hemos dicho en la primera parte, en el primer apartado, en la primera posibilidad de reacción, el ion nitrato siempre se tiene que reducir con este potencial, digamos, estándar de reducción. Y para el reducirse, el hierro 2 se tendría que oxidar, que es igual que la segunda posibilidad que hemos aportado antes. Por lo tanto, veamos si con estos dos, digamos, desarrollos se podrían producir la reacción. Este pasaría a NO2 y este pasaría a Fe3+. O sea, aquí sería la reacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Igualamos ahora tenemos un poquito más de complejidad en cuanto al tema. Aquí tenemos 3 oxígenos, aquí tenemos 2 oxígenos, nos falta uno, por lo tanto añadiremos una molécula de agua para tener los oxígenos cuadrados, y ahora aquí tendremos 2 y 1, 3, que son los 3 oxígenos que tenemos. Tenemos los hidrógenos, que los ponemos aquí en forma de protón, y esta ya tenemos, digamos, estequiométricamente ajustados todos los átomos de la reacción. Aquí no tenemos ningún problema porque tenemos hierro aquí y hierro aquí. Las cargas ahora las veremos. Aquí tenemos una carga negativa y 2 cargas positivas, luego aquí tenemos una carga positiva. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna carga. Para eliminar esta carga positiva habrá que sumar un electrón. Y aquí tenemos 2 cargas positivas y aquí 3 cargas positivas. Luego hay que quitar un electrón para aumentar las cargas positivas que se quedarían en el núcleo correspondiente. Por lo tanto, las cargas son las mismas, no hay que multiplicar por nada, y lo único que tenemos que hacer es sumar para ver la reacción final que nos daría. El ion nitrato más el ion F2 más 2 protones para dar NO2 más Fe3 más una molécula de agua. Esta sería la reacción total que hipotéticamente se podría dar si ahora los potenciales nos lo confirman. En la primera es el potencial de reducción, luego tendríamos aquí más 0,96. Y aquí, igual que ocurría en la segunda posibilidad, tenemos la reacción de oxidación y nosotros vamos al potencial estándar de reducción e invertimos el dato y ponemos el opuesto. Por lo tanto, daría 0,77. Pues esto, el potencial real de la pila sería de 7,16,9 y de 8,9,1. Por lo tanto, esto daría más 0,19, que es mayor que 0. Por lo tanto, igual que ocurría en el segundo caso, el potencial estándar de esta reacción, digamos que podríamos configurar una pila determinada, sería una reacción con el potencial de la pila mayor que 0 y por lo tanto la reacción también se podría producir. Por lo tanto, hemos determinado que hay 3 posibilidades. La primera,
Los iones plata con los iones nitrato no se pueden producir porque los dos se reducen. La segunda, los iones plata con los iones hierro 2+, sí que se puede producir porque la plata se reduce y el hierro 2+ se oxida. Y el tercer caso, los iones nitrato con el hierro 2+, que es el mismo planteamiento, el NO3 se reduce porque es su tendencia y el F2+ se oxida, teniendo además el potencial que invirtiéndolo podremos tener el cálculo para hallar el potencial estándar de la reacción en este caso. Por lo tanto, se da en las dos posibilidades segundas que nosotros hemos obtenido. Con esto finalizamos el apartado A. Seguimos con el apartado B. El apartado B nos dice: predecir si en condiciones estándar se produce la siguiente reacción. 3 de hierro 2+ acuoso pasa a 2 de hierro 3+ más hierro sólido. Esta reacción, aparte de determinar si va a producirse o no, por el tema de los datos que nos da el problema y por los potenciales estándares, os quiero hacer una acepción determinada, que ya hay un vídeo en el que expliqué en su caso de una cuestión también de los exámenes del 2021, en el que se va a producir una reacción redox de dismutación. ¿Y qué quiere decir dismutación? Pues dismutación es una reacción redox en el que es el mismo elemento el que se oxida y se reduce a la vez. En todas las reacciones hay dos elementos, uno, como hemos visto antes, uno se oxida y el otro se reduce. Pues en las reacciones de dismutación solo hay un elemento que al mismo tiempo se reduce y se oxida. ¿Y dónde están estas dos acciones? Pues se ve claramente que el hierro 2+ de aquí a hierro 3+ se produce una oxidación. Y de hierro 2+ a hierro 0, a hierro sólido, se produce una reducción. Por lo tanto, las semireacciones correspondientes son: la reacción de oxidación tendríamos de hierro 2+ a hierro 3+, y la reacción de reducción sería de hierro 2+ a hierro 0, que es el hierro sólido. Por lo tanto, aquí vemos, no tenemos que hacer caso para ajustar estas reacciones y determinar lo que queremos determinar, los datos estequiométricos de la reacción final. Lo que nos interesa son las cargas y los potenciales individuales de cada una de las reacciones, que los tenemos en los datos. Por lo tanto, en la primera reacción de oxidación, el hierro 2 pasa a hierro 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Que aquí, como están, digamos, estequiométricamente los átomos ajustados, las cargas serían de hierro 2+ a hierro 3+, tenemos que quitarle un electrón para aumentar las cargas positivas que posee el núcleo en ese momento. Y de hierro 2+ a hierro 0, pues lo que tenemos que hacer es añadirle dos electrones para eliminar estas dos cargas positivas y quedarnos aquí con el carga 0. Bien, aquí en este caso concreto sí que la transferencia electrónica es diferente, por lo tanto sabemos que tenemos que, para igualarla, multiplicar la de arriba por 2 para tener los dos electrones consiguientes. Por lo tanto, una vez lo vamos a hacer directamente y lo vamos a sumar. 2 de Fe2+ más un Fe2+, los electrones se nos van y aquí nos queda 2 de Fe3+ más un Fe. Esta reacción es la misma que la de arriba. Fijaros que aquí hay 3 Fe2+, que es lo que os comentaba, que aquí al separarse para ocurrir la reacción redox de dismutación, que es el mismo elemento, pero aquí una vez que sumamos nos dará la reacción de arriba, que es la que tenemos. Por lo tanto, esta es la reacción que nos han planteado inicialmente. Y ahora vamos a darle cancha a los potenciales estándares. Tenemos en la primera, que es una oxidación de F2+ a F3+, tenemos que ir al potencial de reducción contrario y poner, en este caso concreto, el potencial con su opuesto.
0,77. Y aquí, de F2 más a F0, que también lo tenemos en el primer planteamiento, que es un potencial estándar de reducción, tendremos que vale menos 0,44. Sumando estos dos potenciales, tendríamos 7 y 4, 11, 8 y 4, 12, 1 menos, porque los dos son negativos. Y hemos sumado para obtener la reacción, por lo tanto tenemos que sumar para obtener la reacción también. En estos casos concretos de reacciones redox tenemos que sumar tanto las semireacciones como los potenciales. No confundamos con el tema de las pilas del potencial estándar de una pila desde el cátodo menos el ánodo. Aquí realmente tenemos que hacer lo mismo en los dos sitios. Sumamos las dos reacciones, invertimos en este caso, que es el que aquí tenemos oxidación y aquí tenemos el potencial de reducción y sumamos. Por lo tanto, nos da negativo. Por lo tanto, es menor que 0 y por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que esta reacción no se va a producir. Por lo tanto, no se produce. Esta es la respuesta del apartado B de esta cuestión. El apartado C nos dice: justificar si el cobre metálico se disuelve o no en una disolución de clorhídrico 1 molar. Aquí el planteamiento está en que tenemos que ver si el cobre puede reaccionar con alguno de los iones que tenemos en la disolución. Pero tenemos que tener en cuenta que como tenemos una barra de cobre, que sería un electrodo en el caso de una pila, pues el cobre 0 en esta disolución, en esta semicelda, tendría que, nada más puede que oxidarse y pasar de cobre 0 a cobre 2 más. Si él se oxida, pues el hidrógeno no tendrá más remedio que reducirse para producir la reacción que hipotéticamente pensamos que podía pasar y ver si es así o no. Vayamos con las semireacciones. Hemos dicho que el cobre 0 pasa a cobre 2 más. Y por otra parte, el hidrógeno se reduce hasta hidrógeno gas. Estos son acuosos y este es hidrógeno gas que se evaporará en el momento que se produzca la reacción. Tenemos establecidas las reacciones, aquí tenemos que igualarla porque tenemos dos hidrógenos y ahora establecemos las cargas. De 0 a 2 más habrá que quitar 2 electrones y de 2 más a 0 habrá que poner 2 electrones. Por lo tanto, la transferencia electrónica está igualada, sumamos y tenemos que Cu0 más 2 de H más nos dará Cu2 más H2. Con las dos reacciones, esta es la reacción de oxidación y esta es la reacción de reducción. Por lo tanto, establecidos estas reacciones, vayamos con los potenciales. El potencial de cobre 0 a cobre 2 más, que es una oxidación, lo tenemos aquí el de reducción. Por lo tanto, tenemos que poner el inverso, el que se produce en esta reacción, que es la reacción de oxidación, que es la única que puede dar el cobre. Luego aquí tendríamos menos 0,34 de aquí. Y este es el potencial de reducción del hidrógeno, que da la casualidad que es el hidrógeno, que es digamos, el electrodo estándar del hidrógeno, que es el que cogemos como base para poder comparar y obtener los potenciales individuales, sabemos qué es, pero nos lo dan que vale 0. Por lo tanto, sumando las dos semireacciones para obtener la que queremos obtener, nos da 0,34. 0,34 es menor que 0, por lo tanto, no cumple el condicionamiento de que se produzca la reacción, porque es menor que 0, y por lo tanto la reacción esta no se producirá. O sea que el cobre dentro de una disolución de clorhídrico no se disuelve. ¿De acuerdo? Pues bien, esta es el apartado C. Vayamos con el apartado D. El último apartado, el apartado D de la cuestión que nos ocupa, nos dice: el cobre metálico se disuelve en una disolución 1 molar de ácido nítrico. Justifícalo, nos dicen se disuelve, pero tendremos que justificarlo.
Pues igual que en el apartado anterior, tendremos en una disolución el cobre metálico introducido dentro de la disolución con estos dos iones que se producen. Ya habíamos visto en el apartado anterior que el cobre metálico con los iones H+ no reaccionan y por lo tanto no se produce la reacción, como hemos visto en el apartado anterior. Vamos a ver qué ocurre con el otro ion determinado que tiene que ocurrir. Indudablemente, hemos dicho como antes que el cobre solo puede oxidarse y pasar a cobre 2+. Y el ion nitrato, si este se oxida, pues tendrá que reducirse a NO2, que es uno de los potenciales que nos dan. Por lo tanto, las semirreacciones serán: el cobre 0 pasa a cobre 2+, y el ion nitrato pasa a NO2. Esta es la reacción de oxidación y esta es la reacción de reducción. Por lo tanto, vamos a ver, en primer lugar, veamos los ajustes estequiométricos, que aquí tenemos 3 oxígenos, aquí 2, tendremos que poner una molécula de agua, con lo que ya tenemos los hidrógenos realizados, y aquí ahora tendremos que poner 2 protones de los 2 hidrógenos de la molécula de agua. Por lo tanto, ahora veamos ya el ajuste de cargas. De cobre 0 a cobre 2+, habrá que quitar 2 electrones. Y aquí tenemos una más 2 positivas, una positiva. De una positiva a 0, que tenemos aquí, tendremos que añadir un electrón. En este caso concreto, no coinciden la transferencia electrónica, como siempre ya sabemos, tenemos que igualarlo, en este caso multiplicando esta por 2, para poder igualar los 2 electrones de arriba, y nos daría ya directamente el Cu más 2 de NO3- más 4 de H+, más Cu2+, más 2 de NO2, más 2 de agua. Esta sería la reacción hipotética de la reacción del cobre con el ion nitrato, la reacción total. Veamos ahora qué ocurre aplicando los datos y comparando los potenciales estándares. Bueno, lo dejaré ahí, no lo borraré para que se quede en el ajuste determinado. En la primera reacción de cobre a cobre 2+, en este caso es una oxidación, pero nosotros tenemos aquí el potencial estándar de reducción, por lo tanto tendremos que invertirlo, 0,34. Y de esta reacción, que es la reacción de reducción del ion nitrato al NO2, que es la que tenemos aquí el potencial, tendremos aquí que vale más 0,96. Con estos dos potenciales hacemos la correspondiente operación y tenemos 0,96 menos 0,34, tenemos de 462, de 396, luego se nos queda más 0,62, que es un potencial de reacción positivo. Por lo tanto, si el potencial, la suma de potenciales y el potencial estándar de la reacción que estamos proponiendo es positivo, sí que se disolverá, que es el caso concreto que tenemos establecido. Antes con el H+ no se producía, pero en este caso el cobre con el ion nitrato sí que se disolverá y producirá esta reacción total proveniente de las dos semirreacciones. Por lo tanto, hasta aquí el desarrollo de la cuestión que he querido realizar, porque es una cuestión en la que realmente toca muchos conceptos básicos del tema 8 de reacciones redox para que podamos asimilarlos y aprenderlos fácilmente para poderlos aplicar en otros problemas determinados. Por eso he desarrollado esta cuestión en especial. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberme explicado, espero haber aportado un granito de arena más a nuestro objetivo de ayudaros a aprobar y asimilar los conceptos para desarrollarlos en los exámenes con más facilidad. Por lo tanto, si ha sido así, darme like para seguir animándome y además suscribiros para poder ir aumentando nuestra comunidad, hacer el canal más grande y estar más cerca de los alumnos de química, de segundo, de primero y de química en general, para seguir cumpliendo el objetivo de todos, que es ayudaros a aprobar. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.